Hola, soy María Elena García y en esta ocasión te voy a hablar de César Lombroso. Biografía. Lombroso, sus primeros años. Ezequías Marco César Lombroso nació en Verona, Italia, el 6 de noviembre de 1835. Fue hijo de judíos de purísima estirpe. Tuvo una infancia fácil y llena de gratificaciones. Adolescencia de Lombroso. A los 15 años escribe sus primeras monografías sobre la historia de la República Romana. Su maestro Marsolo fue una influencia definitiva en su formación. Decide estudiar medicina en contra de su madre, quien quería que estudiara derecho. Sus estudios. Estudió en Pavía en 1852 durante 2 años. Después se va a Pávoda y termina sus estudios en Viena en 1855. Regresa a Pavía y hace su tesis doctoral, estudios sobre cretinismo en Lombardía. En marzo de 1858 se titula con honores y en ese mismo año se va al Hospital Santa Eufemia para practicar, fundando una sección de enfermos mentales. Su participación en el ejército. En 1859 se publican sus descubrimientos sobre los efectos del yodo y en ese mismo año se incorpora al ejército como médico de combate. Escribe el libro Fragmentos médicos psicológicos, donde expone que las heridas se deben desinfectar con alcohol. Obtiene 2 medallas por valor militar. Su función como catedrático. En 1863 regresa a su hospital e imparte lecciones de psiquiatría, presentando enfermos mentales en su clase, y escribe su libro Medicina legal de los enajenados mentales. En 1865 escribe sus estudios sobre geografía médica y ensayos de higiene tecnológica. A los 30 años, dimite del ejército y se dedica por completo a investigar y escribir. Es nombrado médico jefe de la sección de enfermedades nerviosas en Pavía. En la madurez. En 1868 muere su maestro Marsolo. Él queda devastado, pero se recupera. Y en 1970 se casa con Nina Benedetti y participa en un concurso para proponer cura contra la pelagra, pero solo alcanza un premio de consolación de 1,000 liras. Más tarde, procrea 4 hijos en su matrimonio. Paola, a quien le puso ese nombre en honor a su maestro Paolo Marsolo; Gina, quien hace su biografía después; y sus hijos Hugo y Leo. Cambio radical. En 1871 observó el cráneo del famoso delincuente Vilela y principia a elaborar la famosa antropología criminal. Expone las diferencias entre el delincuente y el loco. Cree que el delincuente tiene malformaciones claras, sugiere manicomios para criminales y que los locos no estén en prisiones. Escribe el libro El genio y la locura y piensa que cualquier persona que sea genio fácilmente se puede convertir en loco. Su estudio de la pelagra. Da conferencias a campesinos de cómo el maíz averiado es el que causa la pelagra y esta enfermedad comienza a desaparecer. Claro que esto no era verdad, el problema era la alimentación. Al cambiar la alimentación por otra mejor, desaparece la pelagra, pero él creía que se trataba solamente del maíz averiado. Nacimiento de la criminología. El 15 de abril de 1976 es la fecha oficial de la criminología como ciencia, con la publicación del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente.
Vuelve como catedrático independiente. Intenta ganar el curso de medicina legal en la Universidad de Turín, pero es boicoteado. Entonces, en 1877, en el convento de San Francisco, continuó sus estudios con delincuentes y enfermos. Allí mismo, en 1878, funda su curso libre de psiquiatría y antropología criminal con gran éxito. Su encuentro con Enrico Ferri y Rafael Garofalo. En 1879, Enrico Ferri, de 21 años, que ya había revolucionado el derecho penal, se une al maestro, convirtiéndose, de acuerdo con los relatos de su hija Gina, en el hermano, el amigo, el hijo y hasta un poco en el padre del Lombroso. También decide colaborar con él un magistrado ya maduro, llamado Rafael Garofalo. Sus logros. En 1880 se aprueba la fundación oficial de los manicomios judiciales y construye una escuela donde él es fundador y antropólogo, Ferri, propagador y sociólogo, y Garofalo, estabilizador y jurista. Juntos fundan también la revista Archivo de Psiquiatría, Antropología Criminal y Ciencia Penal. En esta misma época mueren sus padres. En 1883, el gobierno italiano reconoce que la pelagra la produce el maíz averiado, dándole la razón al Lombroso. Turín también lo reivindica. En 1884 es nombrado médico de las cárceles de Turín. De 1885 a 1889 se da el primer Congreso de Antropología Criminal en Roma. Pero no todo es felicidad. Y por otra parte, se aprueba el nuevo Código Italiano bajo los lineamientos de la escuela clásica, sin incluir ninguno de los conceptos de la escuela positiva del Lombroso. Otras de sus publicaciones y su participación en la política. En 1890 publica Delito Político y en 1893 La Dona Delincuente. En este mismo año entra al Partido Socialista, con una desgraciada y breve carrera política. También en esta época se interesó por el espiritismo. Su muerte. En 1906 se hace el Congreso de Antropología Criminal en Torino, al que Lombroso denominó el gran homenaje fúnebre. Y esto fue un presagio, ya que fue su último congreso. El 18 de octubre de 1909 muere Lombroso a la edad de 75 años. La criminología para Lombroso la denomina como antropología criminal, considerando que esta es una ciencia que estudia al hombre y su manera de vivir en diversas y múltiples circunstancias, utilizando para ello el secreto del método experimental, o sea, la observación, realizando estudios sobre la morfología del delincuente. Su idea de criminalidad. La criminalidad moderna era para Lombroso un anacronismo, un vestigio conductual de una época más primitiva. El criminal exhibía síntomas patológicos específicos que Lombroso y sus seguidores denominaron conducta antisocial, porque erosionaba la estructura y necesidades de la sociedad moderna. Situar a una persona en un periodo de tiempo que no le corresponde con el que le es propio, a eso es a lo que denominaba anacronismo. ¿Cómo estudia Lombroso al criminal? Con el método inductivo experimental. Hacía un análisis de sus tatuajes, aunque reconoció que otras personas que no eran criminales también usaban tatuajes,
pero también descubrió que los tatuajes de los criminales eran más agresivos. Hacía una identificación del criminal usando la fotografía de frente y de perfil. También hacía un análisis antropométrico del criminal, que ya lo hacía Bertillon desde 1879, y hacía también estudios craniométricos, o sea, medida del cráneo. Revisaba la herencia de los criminales y el proceso de degeneración en el criminal. ¿Cómo hacía el análisis físico? Analizaba ojos, nariz, mandíbula, orejas, pómulos, frente, dientes, labios, pelo, barba, color de piel y las medidas corporales para identificar a los criminales, según él. ¿Qué otros estudios hacía? Después de que los estudiaba físicamente, estudiaba también el cerebro y el cráneo de los delincuentes con ayuda de la frenología, que estudia la forma y las protuberancias del cráneo, y que la trabajaba mucho Gall, que era un médico alemán. ¿Qué estudios retomó? Retomó y aplicó la craniometría propuesta por Broca a los presuntos criminales y los comparó con fósiles humanos prehistóricos o restos de hombres primitivos, y según él encontró similitudes. Después de las críticas que le hicieron, porque sus estudios eran solamente físicos, ¿qué más estudió? También estudió las características mentales de los criminales, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la voluntad y los sentimientos, además de las formas de expresión, el lenguaje y la capacidad de tolerancia al dolor. Según Lombroso, los criminales tenían una capacidad de tolerancia al dolor mucho más alta que la gente común. Estudió también otros factores externos que influían, según él, en la criminalidad, como la pobreza o riqueza extrema, el alcoholismo, el clima, la cultura y también la religión. Con toda esta información, elaboró patrones estadísticos de los datos obtenidos e hizo la comparación con la gente que él consideraba honesta. Teoría del atavismo. La teoría del atavismo, formulada por Lombroso, se trata de que el criminal siempre será un criminal, o sea, el criminal es nato. No hay nada que pueda hacerse al respecto, y además es posible identificarlo a través de su apariencia física. El hombre delincuente. El delincuente, para Lombroso, es una persona con problemas que no ha llegado a evolucionar adecuadamente según sigamos la teoría darwinista. Valora la posibilidad de instituciones especiales para este tipo de gente, ya que a veces la prisión o el psiquiátrico no son los lugares más apropiados para ellos. Hizo una clasificación de los delincuentes. Clasificó al criminal nato con las siguientes características biológicas: menor capacidad craneana, mayor diámetro visigomático, gran capacidad orbitaria, escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales, contrastando con el gran desarrollo facial y maxilar, pragmatismo, desarrollo de los parietales y temporales y la frente hundida. Las características psicológicas: presentaba pereza, ausencia de remordimiento, impulsividad, gusto por tatuajes, insensibilidad al dolor y afectiva. Era un tipo de persona pues cruel, vengativa y con tendencia al suicidio. Sus características sociales: este tipo de delincuentes gustan del alcohol y del juego. Otras características: se asocian con otros criminales y los delitos cometidos son actos criminales bastante violentos. El delincuente loco moral tiene como características biológicas que son sujetos
de peso de igual o mayor a la gente normal. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a la normal y en general no tiene diferencia con los cráneos normales. En algunos casos se han encontrado los caracteres comunes del hombre criminal: mandíbula voluminosa, asimetría facial, etc. Las características psicológicas. La sensibilidad psíquica moral es, por tanto, una sublimación de la sensibilidad general de este delincuente. Se rehúsa a utilizar un tatuaje, ya que este tipo de criminales son astutos y saben que es una aplicación criminal. Por otra parte, son perversos sexuales, con inteligencia intacta, son indisciplinados, crueles, perezosos en el trabajo. Las características sociales. Son personas antipáticas que no conviven casi con nadie, odian con o sin motivos, son excesivamente egoístas, pero a pesar de eso son altruistas, aunque solo sea una forma de perversión de los afectos. Son muy vanidosos. Es propio de estos criminales natos, como de los locos morales, una vanidad morbosa para hacer de su vida algo muy elegante. Se dice por varios autores que son inteligentes, ya que todos sus delitos pueden justificarlos. Presentan actitudes inmorales desde su infancia o pubertad. Otras características: este tipo de delincuentes locomorales se encuentran mucho en las cárceles y prostíbulos, más que en los manicomios. El delincuente epiléptico. Su característica biológica es la irritación en la corteza cerebral. Sus características psicológicas son que son impulsivos, obscenos, gustan de ponerse tatuajes, son insensibles al dolor, agresivos, precoces sexuales, sufrieron de amnesia, delirio, sonambulismo, tienen reacciones violentísimas en las que después de haber cometido el delito quedan tranquilos y sin aparentes remordimientos. Dicen que sienten vértigos. Las características sociales: tienen una tendencia a la vagancia, en ocasiones con largas deambulaciones involuntarias. También tienen tendencia al alcoholismo y al suicidio. Otras características: se asocian con otros criminales y tienen la grafomanía, la manía irresistible de escribir, y emplean palabras o frases especiales. También existe el llamado delincuente loco, paso. De este delincuente hay tres formas distintas. El delincuente alcohólico, que tiene características psicológicas, un carácter apático, impulsos violentos, amnesia y tendencia al suicidio. Sus características sociales es que anteriormente llevaban una vida honesta. Otras de sus características es que procrean hijos delincuentes, y en cuanto a los delitos cometidos, son delitos cometidos precisamente en un estado inconsciente. El delincuente histérico, también considerado dentro de lo que se llama loco delincuente, tiene de característica que es un tipo de delincuente mentiroso, que tiene presencia de alucinaciones y delirios, tendencia al erotismo, carácter colérico y feroz en ocasiones. Y por último, el delincuente hematoide, considerado también parte de los locos delincuentes, que tiene características biológicas, una fisonomía y cráneo casi normales, tiene pocas anormalidades físicas o anomalías, y psicológicamente son inteligentes, tienen presencia de delirios de persecución, impulsividad al momento del crimen. Los delincuentes pasionales tienen como características biológicas un cráneo sin patologías y una fisonomía aparentemente normal. Sus características psicológicas son todo lo contrario a un delincuente, puesto que tienen
belleza en la fisionomía, casi completa ausencia de caracteres criminales que se notan tan frecuentemente en otro tipo de delincuentes, como en los criminales y locos. Son afectivos, tienen amnesia al momento de realizar el delito, arrepentimiento y conmoción después del crimen o del suicidio o una tentativa de este inmediatamente después del delito. Sus características sociales son que llevan una vida de aparente honradez, que confiesan sus delitos, al contrario de los delincuentes comunes, no ocultan el propio delito. Lo confiesan a la autoridad judicial como para calmar el dolor y el remordimiento que sienten. Los delitos cometidos por ellos son por impulsos pasionales. El delincuente ocasional, que también se le llama pseudocriminal, criminaloide o delincuentes habituales. Estos tienen características biológicas, anomalías menos frecuentes en el cráneo y son zurdos. Las características psicológicas tienen una inteligencia intensa y también crueldad. Y en las sociales no tuvieron oportunidad educativa y vivieron en la pobreza. Otras características es que su estancia en prisión empeoró su comportamiento y los llevó a convertirse en profesionales del crimen y a asociarse con otros criminales. Los delitos cometidos inician con delitos cometidos de manera ocasional por imitación o necesidad y después se vuelven profesionales. Los delitos al principio no fueron graves. La mujer delincuente. La mujer delincuente es generalmente inferior en estatura, volumen de las vísceras, distribución de la grasa, volumen del cráneo, peso de la mandíbula, pesos del cerebro, entre otros rasgos físicos, y es instintivamente mentirosa, sugestionable, infantil e irritable. Para Lombroso, la prostitución es el equivalente de la criminalidad en la mujer, o sea, la forma específica bajo la que se manifiesta la degeneración de esta. Muy criticable hoy en día su pensamiento. Los rasgos de anormalidad de la mujer. En las mujeres los rasgos de anormalidad son más frecuentes que en los varones, sobre todo en las prostitutas, como ya dijimos, y en las delincuentes. En las homicidas existen características degenerativas y sus homicidios son ejecutados en mayores casos con saña. Algunos autores han observado que esta forma de crueldad es una forma de reacción contra la resistencia y los obstáculos de la vida. Se genera un patrón en el que al cometer ellas el hecho y repetir la conducta, será de una manera más elaborada por el coraje elemental al momento de cometer el acto. Por este tipo de cuestiones sentimentalistas es que se considera a la mujer como una delincuente en potencia a mayor nivel. Sus principales aportes. Lombroso hizo un análisis multidisciplinario y de ahí se basó para conformar la criminología actual, donde también se trabaja con análisis multidisciplinarios. Descubrió que el criminal comete un acto por diferentes causas y bajo diferentes circunstancias. Aplicó el método científico para llevar a cabo sus investigaciones, como la inducción y la experimentación, y se encontró sujeto a la verificación. Aplicó encuestas y estudios de caso para obtener datos cualitativos y cuantitativos. Otros aportes. Tuvo un acercamiento real al objeto de estudio. No se limitó a describir al delincuente con datos de la observación. Verificó la información con su método experimental y vinculó los datos con su teoría, los racionalizó.
Se siguen utilizando algunas de sus técnicas para la identificación del criminal, como las fotografías y los datos antropométricos. Además, Lombroso comunicó sus hallazgos a través de congresos. Hoy es muy común, pero en aquella época muchos no comunicaban sus hallazgos. Sistematizó ciencias y técnicas para llevar a cabo su método. Su objetivo era predecir quién era el delincuente para prevenir el delito o controlarlo. Presentó su método y resultados para que fueran aceptados o refutados. Características de sus investigaciones. El delincuente fue el tema principal de sus investigaciones y usó niveles de interpretación al estudiar el crimen, al criminal y a la criminalidad. Utilizó la estadística para organizar su trabajo y presentar sus resultados. Usó diversos medios de investigación biológicos, antropológicos, psiquiátricos, conductuales, médicos y hasta biográficos para sustentar sus investigaciones.